Buenos días a todos. Gracias a los músicos. Cada día, no que antes no estuvieran buenos, siempre han estado buenos, pero están mejorando cada vez y tengo un motivo de oración. Inclusive hoy, antes de empezar con el servicio, tenemos un piano, nos regalaron un piano 1939, pero hay que traerlo desde Los Ángeles para acá. Está viejito, pero lo tenemos. ¿Cómo traerlo? Hay que orar. Hay un hermano que se va a venir y va a traer un contenedor. De pronto en la avenida es un contenedor, lo podemos traer, pero él tiene que traer el contenedor. Entonces tenemos un piano, gracias a Dios. También nosotros vamos a estar esta próxima semana afuera y quisiera que oraran. Hay unas reuniones que yo creo que nos afectan a todos en la iglesia, para bueno. No que sea algo, no quiero contar ni adelantar muchos detalles, pero hay unas reuniones ahí que quisiera que estuvieran orando simplemente por eso, por lo que vamos a hacer esta semana allí. Y bueno, eso era simplemente algunas notas como para que me ayudaran en oración con eso. Ahora vamos a continuar considerando la carta a los Colosenses. Por favor, abren sus Biblias en Colosenses 3, que es donde hemos estado en los últimos semanas. Hemos estado hablando de esa plenitud de Cristo, la plenitud de Cristo, la llenura de Cristo, que Él creó todo y sostiene todo el universo. Si ustedes miran o leen los versículos, vemos en el capítulo 1, por ejemplo, encontramos que Jesucristo Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, lo sostiene todo. Hemos estado hablando acerca de esto, hemos estado hablando acerca de lo que dice en el capítulo 2, versículo 10, o desde el 9 inclusive, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza. Hemos sido hechos completos, tenemos toda la plenitud, y eso tiene unas implicaciones. Las implicaciones es que hay que mortificar el pecado. También hemos visto que esa mortificación del pecado es quitándose ese hombre viejo y poniéndose o vistiendo de ese hombre nuevo. ¿Vestido de qué? Si recuerdan el versículo, capítulo 3, versículo 12, habla de esa tierna compasión, de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre, de paciencia. Eso es lo que nos debemos poner como nuevos hombres. Hemos también examinado algunas de las implicaciones o aplicaciones, si lo quiere poner así, en cada área de nuestras vidas. Por ejemplo, estuvimos la semana pasada hablando de que la paz reine en el corazón, que la palabra habite. Si recuerdan los versículos 16 y 17, que la palabra de Cristo habite en abundancia y que todo se haga en el nombre de Cristo. Hoy vamos a hablar de los versículos siguientes, vamos a hablar un poco de cómo debemos estar completos en el área doméstica. Doméstica me refiero a la religión de la cocina y del dormitorio. Vamos a pasar de esas verdades universales a hablar de las cosas del hogar. Cristo, además de reinar en las relaciones de cada persona, también quiere que todos nosotros estemos guiados por estas verdades que encontramos acá, es decir, las verdades de las relaciones hogareñas. Colosenses 3, del 18 hasta el 4.1 encontramos esa sección. ¿Por qué 4.1 y por qué no 4? O 3.25. Siempre estas divisiones de los capítulos no son divisiones que hayan sido inspiradas por el Espíritu Santo. Una persona puso esas divisiones y así se quedaron, y por eso vamos hasta el versículo 4.1 del capítulo, y esa es la sección completa, desde el 18 hasta el 4.1, y vamos a dar lectura a todo, pero no nos vamos a enfocar sino en dos versículos, el 18 y el 19. Pero leamos todo. Mujeres, versículo 18, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos,
amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien recibís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y esos sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y de equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Vamos a orar para que Dios dirija nuestro estudio. Señor, hoy venimos a ti para que te reveles en esta escritura, que nos hables al corazón de cada uno de los que estamos acá, que, Señor, tú transformes el entendimiento que tenemos especialmente de esas relaciones personales, de matrimonio, de hijos, de siervos, Señor. Que todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos sean convertidos a tus pensamientos y tus deseos. Hoy te pedimos que guíes este estudio, que las palabras de mi boca, Señor, sean las palabras de verdad que tú has escrito en este día y para este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. El problema fundamental de la sociedad es una inhabilidad de llevarse bien con las demás personas. Desde Génesis 3 encontramos esto en adelante. El hombre ha vivido en conflicto todo el tiempo, con problemas. Después de la caída, el hombre quedó separado de Dios y por su naturaleza fue transformada radicalmente y es afectada por el pecado, lo cual trajo un gran conflicto con Dios, y trajo un gran conflicto entre las personas, conflictos con todas aquellas personas que lo rodean. La historia es en realidad una historia de conflictos. Solo basta ver y irnos aquí a los 1940, inclusive un poquito antes, conflictos de guerras, un poquito más acá el Golfo Pérsico, la Guerra Fría. En Colombia estamos muy familiarizados con el conflicto, ha sido permanente en la historia, las guerras han estado todo el tiempo en la historia del universo, pero no solamente ahí, hay conflictos entre los hermanos, entre parejas, entre padres e hijos, conflictos unos con otros, es decir, conflictos y conflictos. Y Dios puso al hombre y a su mujer en un estado de perfección. Eso no era para siempre así. Ellos estaban apartados, ellos vivían sin los conflictos, en un paraíso perfecto. Pero después de estar viviendo en ese paraíso perfecto, pasó a vivir en un mundo caído y dominado por Satanás. El apóstol Juan lo describe en 1 Juan 5:19, dice: yace bajo el poder del maligno. Quiere decir que eso es lo que está sucediendo hoy. Y el resultado es que el hombre está muerto espiritualmente, está viviendo una vida inmoral, aislado de Dios, aislado de otros, sin Dios y sin esperanza, como Pablo lo pone en Efesios 2. Sin embargo, cuando un hombre y una mujer vienen a Cristo, esto cambia, son transformados, pasan de algo que es muerte a vida, algo pasa extraordinario en la vida de un creyente. Hay un milagro, que es un milagro de la salvación. Estas personas, después de estar en contra de Dios, son restauradas a tener una amistad con Dios. Si este es el caso suyo, quiere decir, como dice Romanos 5:10, ha sido restaurado con Dios. Si ese no es el caso suyo, entonces está en un problema, sigue en enemistad con Dios y tiene que hacer algo, que es creer en Cristo, que vino y murió en la cruz por sus pecados. Entregue sus pecados, arrepiéntase de sus pecados y entrégueselos a Él. Si usted entrega sus pecados,
Cristo es fiel y justo y lo va a rescatar, lo va a salvar. Dios, a aquellos que son creyentes, les ha dado ahora el poder de la obediencia a su palabra, y eso se puede hacer porque tiene ahora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en las personas. Además de eso, lo introduce a una familia, la familia a la cual ahora pertenece junto con todos los creyentes. Si ustedes son creyentes, todos los que sean creyentes acá pertenecen a la familia de la iglesia. El cristianismo no es solamente una relación personal o individual, es una relación, es una experiencia relacional, es decir, lo pone dentro de una iglesia. No tiene que ser esta la iglesia, cualquier iglesia que sea la iglesia de Cristo. La iglesia es universal y local. Universal quiere decir que en donde esté, la iglesia en Chile, en Argentina, en donde estén, aquí lo mismo, una iglesia hace parte del cuerpo de Cristo, y Dios pone a esas personas en la iglesia. Un cristiano nuevo es una nueva criatura llamada a vivir una vida de relaciones. Entonces sí tiene que unirse a otros. El cristianismo se vive con contactos, no los contactos de Facebook, ¿no? Ni de Instagram, no son de ese tipo de contactos, sino contactos reales, con personas reales. La fe cristiana no es una fe de ascetismo. Ascetismo quiere decir que está aislado, allá metido en un monasterio. No. Es ni en una finca. Algunos dicen, no, pues no es un monasterio, pero me voy para Villa de Leyva y allá vivo en una finca, apartado de todo el mundo sin tener que hablar con nadie. Así hay unos. No se vive en aislamiento. El cristianismo no se vive en aislamiento ni total ni parcial. El verdadero cristiano se vive, o el cristianismo se vive adentro del mundo, se vive teniendo relaciones interpersonales, y eso es exactamente lo que nos está hablando Pablo en Colosenses 3. Una vida del nuevo hombre en relación a las otras personas que encontramos allí, y en particular el pasaje que tenemos para hoy, que el apóstol ha hablado, es una vida nueva en el hogar. Pablo se dirige a las personas de la iglesia de Colosas, pero que creo que estas verdades que están acá son para usted y para mí también. Él da tres tipos de relaciones. Una, la relación matrimonial. Otra, la relación entre padres e hijos. Y otra es la relación entre amos y esclavos. Estas tres exhortaciones que encontramos acá, 18 y 19, el versículo 18 y 19 es para esposas y esposos, versículos 20 y 21 para niños y padres, y versículos del 22 en adelante hasta 4.1 para siervos o sirvientes y amos. Por favor, antes de comenzar con la explicación, les pido que cada uno de ustedes, cuando esté escuchando lo que vamos a hablar, que cada uno medite en el texto como una aplicación para usted mismo. No trate de pasar esa responsabilidad a las personas de al lado, o a alguien que usted está pensando, a ver, esto le cae perfecto a tal persona. No es de codear, esto es para usted. No es esto es para cada uno de los que nos encontramos acá. Si usted es un esposo cristiano, piense en lo que la palabra de Dios le está enseñando a usted. Si usted es una esposa cristiana, piense en las responsabilidades que le está dando Pablo a usted hoy. Lo mismo para los hijos cristianos, padres cristianos. Hay que meditar en las responsabilidades personales. Si el Espíritu lo confronta y necesita hacer cambios en su vida, pues hágalo. No se excuse, no se defienda y no busque ningún tipo de salida. Sométase a la palabra de Dios y enderece su conducta donde sea necesario. También me alegro porque la manera que nosotros enseñamos aquí la Escritura es ir versículo a versículo, libro a libro. Y nos tocó nos tocó el momento de poner algo aplicable a nuestras vidas, cada uno.
No es porque es el tema preferido, ni aquí estamos enseñando todas las veces de lo mismo, es porque es el tema que nos tocó. Es muy práctico y yo creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a estar en este texto por las próximas semanas y yo creo que nos va a afecta a cada persona de las que se encuentran acá. Hay unas instrucciones acá que vienen del cielo para los esposos, para las esposas, para los hijos, instrucciones para los padres, instrucciones para los siervos, instrucciones para los amos. Cada uno de nosotros puede salir con algo entre el bolsillo, cada uno se puede llevar algo en el corazón, cada uno vamos a ser edificados por eso. En los versículos 18 y 19 tienen que ver específicamente con el hogar cristiano. Es como los esposos se deben relacionar, un esposo cristiano con una esposa cristiana. Algunos de ustedes me dicen, bueno, pero no estoy casado. Pues este sermón no es para mí. Bueno, probablemente no está hoy, pero lo estará en el futuro. Entonces sí es para usted. Estos versículos como tal, también hay que tener en cuenta que no tienen nada que ver con el rol de los hombres y las mujeres en la sociedad, ni en realidad en los negocios, ni en la política. No estamos hablando de eso. Vamos a hablar de el hombre y la mujer en el hogar. Hay otros textos que nos ayudan a entender un poco la relación en la sociedad y muchos utilizan estos textos para eso, pero no está bien. Vamos a verlos y aplicarlos en el contexto donde fueron dados estos textos. Es para aquellos cristianos que quieren experimentar la plenitud de Dios en su hogar. Es una enseñanza muy necesaria, es una enseñanza fundamental, especialmente hoy en día, cuando el matrimonio se ha ido desprestigiando tanto. Del año 2014 acá el 40% de las personas que se casan se divorcian en Colombia. Algo impresionante. Leí el caso de una niña de 7 años que acababa de ver la película La Cenicienta y estaba probando el conocimiento de la historia con la vecina, y la vecina, con la intención de impresionar a la niña, le dice: yo sé lo que sucede al final. Y le dice: ¿qué? Pregunta la niña. Cenicienta y el príncipe viven felices para siempre. Y la pequeña niña le responde: no lo hicieron, se casaron. Era cinismo, es totalmente inocente e inconsciente, pero es lo que la gente piensa. Otros, un poco más formados, William Congreve, un famoso personaje de la literatura, dice: todo hombre se hace el tonto una vez en la vida, pero casarse es hacerse el tonto toda la vida. Gabriel García Márquez escribe estas palabras: quien crea que la frase del enamoramiento con la que inicia un romance dura para la eternidad está muy equivocado. Y te diré la razón: caer en enamoramiento no está mal, pero de allí hay que hacer el salto cualitativo hacia el amor. De otra manera, en el momento que se evapore el enamoramiento, la persona en cuestión irá en búsqueda de alguien que le vuelva a generar la misma sensación, haciendo de esa manera que surja la infidelidad o se llegue al divorcio. Algunas verdades mezcladas con mentiras. Estas son algunas afirmaciones de una sociedad caída y sin conocimiento. Esas palabras son el resultado del pecado y de un entendimiento del matrimonio errado, de los roles en el matrimonio errados. Entonces vamos a estudiar lo que dice la palabra. Por eso quiero que miren y noten el versículo 18 y del 19. Estos dos están hablando de las mujeres y de los maridos. Estas escrituras son reveladoras. Esposas, dicen, o mujeres, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto contrasta muy fuertemente a lo que estaba sucediendo en los tiempos de Colosas, en el tiempo o en el mundo antiguo. William Barclay, un comentarista, dijo estas palabras: dijo, bajo la ley judía, una mujer era una cosa, ella era la posesión de su marido
tanto como su casa o sus rebaños o sus bienes materiales. Ella no tenía ningún derecho legal en absoluto. Por ejemplo, bajo la ley judía, un esposo podría divorciarse de su esposa por cualquier causa, mientras que una esposa no tenía ningún derecho a comenzar un divorcio. En la sociedad griega, ahora hablando de los griegos, una mujer respetable vivía una vida de aislamiento total. Nunca salía sola a las calles, ni siquiera para ir al mercado. Vivía en lugares especiales para mujeres y no se unía a su esposo ni siquiera en las comidas. De ella se exigía una completa servidumbre y castidad. Pero su esposo podía salir tanto como él quisiera y podía entablar tantas relaciones fuera del matrimonio como quisiera sin incurrir en ningún estigma. Tanto bajo las leyes y las costumbres judías como a las griegas, todos los privilegios pertenecían al marido y todos los deberes a la esposa. Entonces, estas reglas que está dando aquí Pablo en Colosenses son muy diferentes a lo que se vivía por esos días. Esto es algo novedosísimo, es súper novedoso a lo que ellos estaban viviendo. Las esposas fueron instruidas a ser tratadas como iguales a los esposos, un cambio drástico. Y los esposos debían amar a las mujeres también de una forma drástica. Ambas relaciones deberían ser como conviene en el Señor o en el Señor. De hecho, el contexto comienza desde el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17: y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios Padre. Lo que deja claro es que la totalidad de las vidas debería ser regulada por esa verdad, todo en el nombre de Cristo. Esto trajo una gran ayuda para ambos, a los esposos y a las esposas, a los hombres y a las mujeres. Ambos están bajo el señorío de Cristo como iguales. Todo esto es muy importante porque eleva a las mujeres a una posición que no tenían previamente. Estas palabras establecen también una jerarquía dentro de la relación. F.F. Bruce, otro comentarista, dice: Pablo sostiene que hay una jerarquía divina instituida en el orden de la creación, y en ese orden el lugar de la esposa es el que sigue después de su esposo. Sin embargo, esto no sugiere que aquí o en cualquier otro lugar de las Escrituras que la esposa sea diferente. Ella es igual y espiritualmente igual al hombre, no es inferior o viceversa. Es lo más parecido a la jerarquía que existe en la Trinidad. Hay un orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son iguales. No hay una persona dentro de la Trinidad superior a los otros. Es cuestión de rango, no de categorías o características. La Escritura enseña que el Hijo es el mismo o tiene la misma categoría que el Padre, que Él se somete a Él para poder venir acá. El Espíritu Santo tiene la misma, son iguales al Padre y al Hijo, y Él simplemente tiene un rol de sumisión al Padre y al Hijo. Del mismo modo que pasa en la Trinidad, sucede en el matrimonio y en esas relaciones. Entonces veamos el versículo 18 para comenzar. Completos en Cristo a través de la esposa. 18 dice: mujeres, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primero vamos a ver qué es lo que la sumisión no significa. No equivale, la sumisión, esa palabra, no equivale a que poner el esposo en el lugar de Cristo. Colosenses 1:18, ahí mismo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es Él? Cristo. Él sigue siendo la cabeza, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Es decir, no es cambiar la supremacía de Cristo por la supremacía de la esposa. Siempre Cristo tiene el primer lugar. No es quitar a Cristo de su lugar para poner al esposo. Tampoco someterse al esposo es abandonar un pensamiento independiente. Entonces ahora yo pienso como usted piensa, digo lo que usted dice. No. Tanto hombres como mujeres reciben la misma palabra, la misma enseñanza,
La palabra habita por igual en los dos. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí lo notan? Es la misma palabra para los dos. La palabra de Cristo es tanto para hombres como para las mujeres. Pueden pensar. Miren lo que dice Jueces 13:21, no necesitan ir allá, pero lo voy a leer. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo: si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal que de nuestras manos dimos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, no nos habría permitido ahora oír cosas como estas. ¿Sí lo notan? La esposa misma ha recibido la revelación de Dios. Otro texto. Vemos que de su boca sale sabiduría, una sabiduría que recibida de arriba. ¿Recuerdan Proverbios 31:26 dice: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua? Está hablando de una mujer y de una mujer piadosa. Entonces, no es abandonar un pensamiento independiente, eso no es sumisión. La sumisión no es someterse sin dar su opinión o convencer a su marido. Proverbios 31:26 otra vez: de su boca sale sabiduría. El esposo no es el único o el exclusivo que tiene sabiduría en la casa, de forma exclusiva, de ella también hay. Ahora la decisión la toma el esposo. Eso sí, y ahora vamos a ver eso qué significa. ¿Cómo puede una esposa convencer a su esposo de una decisión mala, por ejemplo? Oración, permanecer en oración. Actuar como amiga santa. ¿Recuerdan Proverbios 27:5-6? Mejor es la represión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Es mejor una represión santa, es como de una amiga santa. Obrar en quietud, pureza, y pureza y temor de Dios. Primera de Pedro 3:1-2 dice: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por su conducta, sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, venciendo el mal con bien. Romanos 12:17, con una lengua suave. Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Hablando la verdad en amor. Efesios 4:15, reprendiéndole si está en pecado, se le puede reprender. Con paciencia. Eclesiastés 10:4, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Con dulzura de discurso. Proverbios 16:21, el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabra aumenta la persuasión. La sumisión no debe hacerse equivalente a dejarse llevar por todas las cosas y cada una de las demandas que el esposo tiene. No es necesario, dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el hombre tiene una demanda que no es una demanda correcta, pues no. La esposa debe rechazar someterse a un esposo cuando él le prohíba estas cosas. Cuando él le prohíba, por ejemplo, ir a la iglesia, ahí puede decir: no se la acepto. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregar. Cuando le prohíba hablar a sus hijos acerca del Señor, usted tiene todo el derecho de instruir a sus hijos en los caminos. Cuando le pida que cometa una inmoralidad, ahí puede no ser sumisa. Cuando le pida que mienta o que haga trampa, Efesios 4:25. Cuando le prohíba reprenderlo, dice: usted no me puede decir eso, porque hay casos. Usted no me puede decir eso porque no se está sometiendo. Pero si está en pecado, tiene todo el derecho de hablar con él. Cuando le pida que oculte la verdad.
Además, la sumisión no es lo mismo que vivir en temor o intimidad. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No hay que vivir en temor para la mujer. El perfecto amor echa fuera el temor, no hay temor. La sumisión no es dejar sus dones aparte. Hay algunos te pueden decir, no, es que ahora yo no sirvo, usted tampoco sirve. No, los dones no son para el funcionamiento de la iglesia, y la iglesia sufre si no usa sus dones en la iglesia. ¿Recuerdan? El Proverbios otra vez 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. La sumisión no es inferioridad de la esposa, para nada. De hecho, yo me pongo a pensar un poco en la universidad cuando estaba estudiando el pregrado. Las mujeres eran las más pilas, eran más inteligentes que los hombres, y entonces no son inferiores. En las clases, no quería decirlo pero lo voy a decir, en las clases de IDEX las mujeres son las mejores estudiantes. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Regresemos al texto. El versículo 16 dice: estad sujetos. El tiempo es, en el original es presente imperativo voz media. ¿Qué quiere decir? La idea de presente imperativo es una acción continua y es un mandamiento, es algo que hay que hacerlo constantemente. Y la voz media, lo que está diciendo acá, es que el sujeto participa en la acción. ¿Qué quiero decir con eso? Es que las mujeres se someten por sí mismas, nadie las somete, ellas mismas se someten, ellas mismas están haciendo la acción. Lo que el apóstol está diciendo es: casadas, sujetadas por vosotras mismas a vuestros esposos. Es decir, que la esposa debe sujetarse a su respectivo esposo y hacer esto no por obligación, sino porque lo quiere hacer, como conviene en el Señor. ¿Qué es esto de que conviene en el Señor? Conviene significa que es lo propio, que es lo ético, que es lo correcto. Es lo que hay que hacer. Lo correcto, lo propio en el Señor es que las esposas se sometan gustosamente a sus esposos, no como una obligación, no como una carga, sino como algo dispuesto por Dios. Así como Cristo se sujetó a la voluntad del Padre. Algunas de ustedes ya van a decir: ya está, ya hasta aquí, me despertó la ira, porque la cultura moderna nos está vendiendo eso. La cultura está buscando los derechos de las personas, pero es el Espíritu Santo el que está hablando aquí, es la palabra de Dios, y debemos resistirnos a aquellos que la rechazan. Este es el diseño de Dios para estar completos en Cristo. Es la diferencia que hace una pareja cristiana y una no. Esto es lo más importante que muestra al mundo si usted en realidad es un creyente. Es esto, es la sumisión, es el liderazgo, el amor del hombre a su esposa y la sumisión de ella. Sujetas no es un sinónimo de servidumbre ni de servir. La sumisión es la manera de Dios perfecta, toda sabia, toda amorosa, de obtener y mantener la función y el orden en el hogar. Algunos me dirán: pero no es justo, porque las mujeres son las únicas que se someten y nadie más se somete. Pero eso no es cierto tampoco, porque en realidad la sumisión no es una cuestión exclusiva de las mujeres. Hay muchos ámbitos que encontramos en las Escrituras donde se habla de sumisión. Por ejemplo, los cristianos se deben someter al gobierno. Las autoridades están puestas por Dios. Se deben someter las congregaciones a los pastores. Los hijos se deben someter a los padres. La gente joven también se somete. 1 de Pedro 5:5. Los empleados se someten a los patrones. Romanos 13, toda la gente. Todos los creyentes se someten a Dios, es decir, que es algo del día a día. El someterse no es algo exclusivo. La sumisión de la esposa
Incluye reverencia y dedicación a su esposo. Ella es la compañera de equipo de su esposo. ¿Qué es en realidad lo que significa esa sumisión? Significa que todo lo que haga la esposa lo debe hacer para que su esposo se vea bien, que sea una ayuda, se vea bien como líder. Someterse no es cuando una persona se acerca y habla mal de su esposa. Eso no es someterse. Génesis 2:18 nos dice que es la ayuda del esposo. No importa si el marido tiene méritos o no. Algunos dicen, bueno, yo me sometería si él es buen esposo. Es un rol dado por Dios y es lo que le está pidiendo. Efesios 5:24 habla exactamente de eso. Y de pronto, dejen ahí marcado, pero vayamos hasta Efesios 5:24. O 22 inclusive. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Es un asunto espiritual primero. 22. A sus propios maridos como al Señor. Hay algo espiritual dentro de eso. Es la manera. Así como una mujer se somete al Señor, así se debe someter a su marido. El modelo es como Cristo. Miren, así como Cristo, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La iglesia se somete a Cristo, igual las esposas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Por Efesios 5:18. Siendo llenos del Espíritu Santo. Además, es un asunto personal. Es al marido, no es a los maridos, no es a los hombres, no es a los patrones. Bueno, a los patrones en un sentido sí, porque uno se debe someter a los jefes. Es un asunto exhaustivo, es decir, total, en todo. Es un asunto voluntario. Debe escoger ser sumisa, es una elección. Filipenses 2:8 y Mateo 26:36 al 44, vemos que Jesús fue a la cruz, pero no porque quería. Se sometió voluntariamente al Padre. El sometimiento, la sujeción es una liberación, de hecho, de una responsabilidad y se logra de manera voluntaria. Además es un asunto práctico, es decir, con acciones, con actitudes. Esa es la instrucción para las mujeres. Regresemos a Colosenses. En Colosenses, las mujeres están sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, y los maridos, ahora viene la contraparte, los maridos, ser obedientes, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí es la orden para el marido, aquí es igualmente un mandamiento radical, tan radical como el que tiene para las mujeres. Algunos dicen, bueno, que se someta, pero yo solamente tengo que amarla. No, van a ver que aquí este verbo es amar, este verbo amar es presente, imperativo, y una traducción podría ser: maridos, no dejen de amar a vuestras mujeres o a vuestras esposas en ningún momento, todo el tiempo. Edward Ross, un comentarista de Colosenses, teólogo alemán, dice que este mandamiento no aparece en ninguna otra regla doméstica extrabíblica del día. Era algo novedoso que se amaran a las mujeres. Esto era un nuevo mandamiento que causó seguramente un impacto en los colosenses. A los maridos se les ordenó que amaran a sus esposas. Qué pensamiento tan novedoso, ¿no les parece? El mandato no es un amor erótico, como algunos creían, o el amor por amistad, sino la palabra es ágape, que implica un cuidado incesante, un servicio amoroso por todo el bienestar de su esposa. En otras palabras, la ética cristiana que mandaba a su esposo a amar a su esposa hizo un avance grandísimo, como años luz,
porque esto cambió todo lo que se esperaba en la casa. Es como si alguien hubiera hablado de física cuántica en esos tiempos, algo súper novedoso. Igual acá, se les pedía a los esposos que amaran a sus esposas. Volviendo otra vez a Efesios, que es el pasaje paralelo, en Efesios 5, de los versículos 25 en adelante: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Noten ese versículo especialmente: como Cristo amó a la iglesia. Es un mandato radical de amar. Además es un amor que es igual a lo que Cristo hizo por su iglesia. Es un amor similar a ese, un amor inmenso. Llega a entregar hasta su propia vida si es necesario. Miren lo que dice en Génesis 2:24. Dejen todavía Efesios, Colosenses y ahora vamos a Génesis, perdón. En Génesis 2:24. Aquí vemos cómo Moisés nos anticipa desde Génesis este gran mandamiento. Un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y se convertirán en una sola carne. La idea de este amor es como una encarnación, los dos en una sola carne. Ahora regresemos a Efesios, lo que dice en Efesios Pablo. Efesios 5. En Efesios 5, versículo 28, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y miren el 29, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Amar es igualmente que la sumisión, una decisión. Uno decide amar, una decisión de sustentar, una decisión de cuidar, como el que cuida y sustenta su cuerpo. ¿Cómo lo hace? Encarnándose, los dos son uno solo, las emociones, todos los procesos mentales, todo se vuelve una sola persona. Es posible tener una encarnación espiritual con ella, es posible amar a nuestras esposas como amamos a nuestros propios cuerpos. Es lo que está diciendo la palabra. Es posible amar a su cónyuge como su propio cuerpo. En la práctica, esto significa que debe, por ejemplo, estudiar a su esposa para poder amarle, a estudiarla, entenderla, buscar conocer todos los detalles. No es cierto, mis hermanos, no es cierto que los hombres son de Venus y las mujeres de Marte. No sé si es así como es. Todos son de la Tierra. Y podemos estudiarlas para amarlas. Además de estudiarlas, debemos pasar tiempo con ellas. Recuerdo una anécdota que me ayudó mucho a conocer más y apreciar más a mi esposa. Mi esposa, en la empresa que trabajaba hace años, le hicieron una oferta y la mandaron para Cartagena. Yo me quedé acá tratando de organizar la empresa en la que estaba trabajando acá para que yo me pudiera ir para allá con ella y mudarnos para Cartagena. No lo hicimos, solamente estaba ella y duró siempre como 3 meses, pero recuerdo que me quedé en casa con Samuel. No había nacido mi otro hijo todavía, con David, perdón, no había nacido nuestro hijo Samuel, pero de hecho estaba embarazada de Samuel en ese momento. Pero estuve a cargo de la casa durante ese tiempo, me tocaba muchas cosas en la cocina, llevar al niño al colegio, sacarlo al bus, jugar, hacer tareas, bañarle, reparar y limpiar el desorden que él mismo hacía, y además de eso salir a trabajar. No paraba. La experiencia me marcó porque nunca había hecho tantas cosas como esos días. Sin embargo, un fin de semana cogí un avión, me fui para Cartagena y me la trajo. Esto no puede seguir así. No por el trabajo, en sí era duro, pero ya había arreglado que funcionara.
pero estamos encarnados, no puede vivir sin ella. Había una unión y con esa separación es como ser médico. Ahí en un artículo de Psychology Today dice: matrimonios hechos para durar, en el que encuestaron a varias personas que estaban felizmente casadas, y las entrevistas se llevan a cabo en privado con cada cónyuge aparte, y dice: mi esposo es mi mejor amigo. Es la encuesta, o es el resultado. O me gusta mi cónyuge como persona y me gusta pasar tiempo con él. La idea es que los investigadores dijeron que los buenos matrimonios se desarrollan en aquellos que deliberadamente pasan tiempo juntos. Juntos, o sea, además de estudiar a su esposa y conocer qué puede conocer más de ella para amarle más, mejor, pasar tiempo juntos. Además de esto, hay que aprender a escuchar. Como dice Howard Hendricks, un profesor de Dallas de hace tiempo, dice: el matrimonio es a veces el diálogo de los sordos, porque todo el mundo habla y nadie escucha. Harvard Business Review dice que el 65% del tiempo de un ejecutivo debería pasarlo o dedicarlo a escuchar, porque los ejecutivos no escuchan. Pero si eso es en la vida de los negocios, mucho más en las relaciones íntimas. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Hay que escuchar a su esposa. El amor, además de que estudia, pasa tiempo, escucha, se da a sí mismo. Tal es el amor de Cristo. Se entregó completamente. Ese amor ejemplar de Cristo no solo fue la encarnación, sino el sacrificio, porque Él murió por nosotros. Si quiere tener un amor como el de Cristo, debe estar dispuesto a morir por su esposa. Esto también implica una muerte diaria al yo. Es mucho más difícil. Esto se ve con claridad cuando le toca tomar decisiones. Ir a jugar fútbol o arreglar la cama que suena. O tiene que tomar decisiones, o irse a visitar a su suegra o pasar con los amigos una tarde. Eso es amor. El lado positivo de morir al pecado es que aprende a vivir no solamente para Cristo, sino también para sus esposas. Cuando Anne Marrow, que es una señora, se casa con Charles Lindbergh, tal vez ustedes, algunos han escuchado ese nombre, ella era una mujer tímida, joven, y él fue el primero que cruzó el Atlántico solitario por el aire. Fue uno de los hombres más famosos del mundo. Se le llamaba el Águila, fue un héroe mundial este hombre. Ella podría haber sido fácilmente arrastrada a un lado por todo lo que ocurrió, porque él era el famoso, pero él la amaba, y ella después se convirtió en una de las escritoras más populares. Y esto es lo que dice ella, dice: estar profundamente enamorado es por supuesto una gran fuerza liberadora y la experiencia más común que da libertad. Idealmente, ambos miembros de una pareja enamorada se liberan mutuamente a mundos nuevos y diferentes. No fue una excepción a la regla general. El mero hecho de encontrar mi amada fue increíble y cambió mi mundo. Mis sentimientos acerca de la vida y de mí misma me dieron confianza, fuerza, y casi que fui una nueva persona. El hombre con el que me casé creía en mí, en lo que podía hacer, y en consecuencia descubrí que podía hacer más de lo que creía. Ese gran amor de este hombre águila causó que esta tímida, delicada Anne Marrow Lindbergh también volara. Esto es lo que puede hacer ese amor sacrificial. Ese amor sacrificial eleva mutuamente a ambas partes en la relación matrimonial. Amar a sus esposas adicionalmente es orar por ellas. Cristo participa tan perfectamente en nuestras vidas que ora perfectamente por nosotros. Entonces usted y yo debemos esforzarnos y orar por nuestras esposas. ¿Cómo sería mi intercesión
si yo no amo a mi esposa de la manera que nos está hablando aquí la Escritura? Debo conocerla, debo estudiarla, debo sacrificarla, conocer sus deseos e intercederle a Dios por esas necesidades. Pedro dice: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Una vida de oración pobre puede deberse a una falla en esa relación personal que es fundamental. Debe orar por sus cónyuges de forma íntima, no solamente de forma general, bendícela, no, conozcan qué está pasando, cómo se está relacionando con los niños, por su interacción con los vecinos, si es necesario, por los deberes, por las inseguridades, por los desafíos. Y noten ahí en Colosenses: y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra áspero, no seáis ásperos, en la Reina Valera dice ásperos también, sí. Es una traducción de la palabra en el original que significa amargar o hacer amargar. En realidad lo que Pablo dice a los esposos: no caigan en el hábito de ser amargos con sus esposas. Es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 8:11 en relación a esa estrella que viene del cielo y cae sobre las aguas y las amarga. O en el 10:9, ese libro que se come y amarga las entrañas. Originalmente esa palabra se usaba en relación a algo cortante o penetrante a los sentidos. Podía ser un olor o un sabor que penetraba en todos los sentidos, como cuando uno se come un pedacito de limón o se toma el zumo o el jugo del limón. Es amargo. La idea es que no se deje llevar por la amargura, no se deje llevar por la ira sin sentido en contra de las esposas, especialmente de hechos y de palabras. Es un pecado muy común hablar amargamente, especialmente a las esposas. No hable amargamente, es lo que está diciendo. No seáis ásperos. Hemos visto entonces dos llamadas radicales. Una llamada a las esposas a la sumisión y otra llamada a los esposos a amar como Cristo ama. Mis hermanos, estos versículos van juntos, no se pueden leer de forma aislada. Es increíblemente absurdo que un marido cristiano exija la sumisión de su esposa si él no la ama radicalmente. Del mismo modo, no es lógico para una esposa que no es sumisa exigir tal amor. Estas breves palabras nos dan el patrón de plenitud en el matrimonio cristiano: un amor total, compromiso total, intercambio completo, bendición total. Ya sea que estemos comenzando en el matrimonio, ya sea que esté pensando en el matrimonio, puede que esté lejos de esto, pero no tenga otro objetivo más que tener el mejor de los matrimonios posibles. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias que ella es un refresco para nuestro corazón, para nuestra mente. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la vida. Señor, hoy mi oración es que cada uno de los matrimonios y de los posibles matrimonios que están en medio de nosotros, Señor, que tú vayas instruyendo, que vayas edificando el corazón, la mente de cada uno de mis hermanos para que tengan matrimonios que sean los mejores matrimonios posibles. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tenemos la cena. Le voy a pedir a los hermanos que pasen. Y quería quisiera que antes de pasar a tomar la cena, tomáramos unos minutos para orar. Si usted no está a cuentas con el Señor, este es el momento de tomar unos minutos y orar y pedirle a Él que le perdone su pecado. Si tiene un pecado ahí que no quiere soltarlo,
absténgase de la cena, porque dice, dice la palabra, dice por esta razón, o inclusive desde antes dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Es preferible no tomar. Pero si usted está a cuentas con él o se va a poner a cuentas en este instante, hágalo y puede tomar la cena. Nosotros no tenemos aquí la cena que tiene que ser miembro para tomarla. No, usted puede tomarla si gusta, simplemente es que esté a cuentas con Dios, que esté a cuentas con Él, que pueda revisar su corazón y decir, ok, yo ya le pedí perdón, puedo tomar la cena. Y entonces, por favor, inclinen su rostro y yo les voy a dejar un par de minutos para que pidan perdón y luego yo termino la oración. Padre, tomando las palabras de aquel puritano que escribió acerca de la confesión de sus pecados, Señor, yo las tomo porque creo que nos ayudan a cada uno a tener un acercamiento correcto hacia ti. Señor, como él escribía, perdona nuestros pecados en este día, perdona todos los pecados de nuestra vida. Perdona los pecados de la infancia, de la juventud, los pecados de la madurez inclusive, de omisión y de comisión. Perdónanos los ataques de ira, de mal humor. Perdónanos los pecados que cometemos cuando hablamos palabras que no son correctas, de conductas que no son apropiadas, de la dureza de corazón, de la incredulidad, de la presunción y del orgullo, Señor. Perdónanos esos. Perdónanos la infidelidad a las almas humanas, la falta de determinación de seguir a Cristo. Perdónanos, Señor, porque no tenemos un celo por tu gloria. Perdónanos porque deshonramos a tu nombre, porque engañamos, porque somos injustos y a veces hablamos falsedad. Perdónanos en el trato que no tenemos con amor con otros, de la impureza, de nuestros pensamientos, de las palabras y actos de codicia que son idolatría. Señor, perdónanos porque tomamos cosas materiales que son indebidamente obtenidos o los despilfarramos sin tener ni siquiera un pensamiento. Señor, entendemos cada uno de estos pecados, por favor, Señor, perdónanos todos los pecados privados, todos los pecados en familia. Perdónanos por el descuido de no estudiar tu palabra o por ser irreverentes. Perdónanos por aquel tiempo que malgastamos o por ceder a aquellas tentaciones de Satanás, por dejar abrir el corazón a sus tentaciones, Señor. Perdónanos por no tener una actitud vigilante y dejar que el espíritu se apague. Perdónanos contra la luz y el conocimiento, contra la conciencia y los límites de tu espíritu. Perdónanos todos nuestros pecados conocidos y desconocidos, conscientes o inconscientes, confesados o no confesados, recordados o olvidados. Escúchanos, Señor, y perdónanos.